Ya, perfecto. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Estimados estudiantes, bienvenidos a esta última jornada de estos 4 días que aspiro y espero que hayan sido productivos para ustedes. Habíamos acordado el día de ayer trabajar con la tabla, lo que veo, lo que no veo y lo que infiero. Ayer hicimos un par de ejercicios a partir de 2 imágenes. Hoy vamos a ver que es tan dinámica y amigable la estrategia que nos permite trabajar con textos, que nos permite trabajar con casos presentados y seleccionados por los docentes. Esa es una de las ventajas que tienen las estrategias que hemos compartido en estos 4 días. Ustedes tuvieron con la debida anticipación un texto sobre Halloween. Este texto lo tenemos acá. Lo ideal es, por asunto del taller, presentarles un texto bastante pequeño para poder optimizar el tiempo Noche de Brujas. Si alguno de los compañeros o de los estudiantes que asisten al taller me quiere ayudar con la lectura, le agradecería. Noche de Brujas. A ver, Pablito, Noche de Brujas. Esta costumbre va más lejos de un... Bueno, hágame la cuenta con todo, me trae acá la cuentita. Yolita, por favor, micrófono. Bueno, repito, Noche de Brujas. Esta costumbre va más lejos de una simple fiesta de disfraces, de fabricar calaveras con una caja de zapatos y una vela dentro. Es una de las máximas celebraciones al dios de la muerte en todo el mundo. Esta costumbre tiene su origen en los celtas, pueblo europeo anterior al cristianismo, cuyos sacerdotes, llamados druidas, alababan y servían a la muerte. El día 31 de octubre celebran el festival de Samhain, o Señor de los Muertos. Creían que Samhain permitía a las almas de los difuntos regresar a sus casas esa noche. Los sacerdotes druidas ascendían a lo más alto de las colinas para encender grandes fogatas. Se vestían con disfraces de pieles y cabezas de animales. Ofrecían sacrificios quemando a los seres humanos, animales y cosechas, usando los restos para predecir la muerte del año por empezar. Las víctimas humanas que sacrificaban los druidas al dios de la muerte eran vírgenes o niñas que ofrecían las familias celtas. Los druidas pasaban por las casas solicitando víctimas. Si los familiares ascendían a la entrega, los sacerdotes dejaban una fruta con una vela en su interior. Si me ayuda, por favor. En su interior, la cual prevenía la entrada de los demonios en la casa durante toda la noche y evitaban así la muerte de los que allí vivían. En cambio, si la familia se negaba, la puerta de la casa se marcaba y Satán podía entrar a destrozarlos. En este momento, yo les presenté directamente el texto. ¿Qué pasó con la estrategia? Recuerde que vamos a trabajar con la estrategia que veo, que no veo y que infiero, es decir, hice lo mismo que los docentes hacen cuando usted los observa en las clases en su práctica preprofesional. ¿Qué pasó? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, Fernando.
El texto fue presentado para que el estudiante lo lea y lo analice. ¿Ya? En base a eso, las preguntas siguen planteadas y tienen vigencia. Entonces, si yo le pregunto qué es lo que veo, él me puede decir qué es lo que entendió de la lectura. O si le da algún mensaje, si tiene algo, algo de relación con lo que él ha vivido, ¿no es cierto? El momento que la pregunta va en qué no veo, es posible que él también plantee inquietudes. Por decirlo yo, qué sé yo, le vemos ahorita de manera muy natural la muerte, sabemos, le vemos como algo, como algo, una situación muy, muy simple, no tiene nada de dolor, por ejemplo, ¿no? Y el momento que le pido que infiera, él me puede decir que lo que infiere es que los sacerdotes, al igual que ahora, tienen mucho poder. Perfecto. Bien, con lo que acaba de decir Fernando, se establece claramente, muy claramente, la diferencia con la tabla SQA. En el caso de la estrategia que veo, que no veo, que infiero, no se requiere antes de la intervención del docente, no se refiere antes de la intervención del docente que enlisten los estudiantes que ven y que no ven, para que posterior a la intervención del docente con la estrategia o la actividad que haya planificado, poder llenar la columna que infiero. Esa es la gran diferencia con la tabla SQA. En esta tabla, nosotros podemos presentarles un video, podemos presentarles con anticipación el caso, podemos presentarles unas imágenes, podemos presentarles un texto seleccionado y en base al recurso que nosotros hayamos seleccionado o escogido, el estudiante puede trabajar de manera individual o de manera en equipo de trabajo, puede responder a las preguntas que veo, que no veo y que infiero. Vamos a ver qué veo. Cuando nosotros decimos que veo, las respuestas van a ser literales. Es decir, las respuestas van a estar dadas en el texto, no hay ninguna novedad ahí. Es una lectura denotativa en su nivel más básico. Voy determinando las ideas claves que tiene el texto y eso es lo que voy a mencionar. Que veo que el 31 de diciembre, la fiesta de Halloween o el Día de las Brujas, tiene su origen en los celtas. Que los sacerdotes les celebraban los ritos, se llamaban druidas. Que estos druidas veneraban a Satanás y el 31 de octubre celebraban el festival del Samhain, que es el Señor de los Muertos. Que las víctimas que ofrecían en los sacrificios por lo general eran seres humanos, animales y cosechas. ¿Qué no veo? Yo no veo la relación de esta celebración con nuestras tradiciones, con nuestra realidad. Por ejemplo, en la misma fecha de Halloween, ¿qué celebramos en el Ecuador? El día del El escudo. día del escudo. Pero resulta que usted ve los locales comerciales, las mismas instituciones educativas, más aún cuando son de nivel de sostenimiento particular, no se celebra el Día del Escudo. Lo que se celebra es Halloween. Entonces yo no veo la relación que existe entre la celebración esta con nuestras tradiciones y con nuestra realidad. No veo los vínculos con las religiones actuales. No veo la difusión del significado de Halloween en la sociedad. ¿Sí? No veo. Porque Halloween es el culto a la muerte. No veo por qué en los ritos humanos se tenían que sacrificar especialmente a vírgenes y a niños. No veo. ¿Qué infiero? Infiero que actualmente esta celebración tiene su fundamento netamente comercial, es decir, la raíz de esta celebración es el consumismo. ¿Qué infiero? Que las almas de los muertos no regresan a la vida.
¿Qué infiero? Que la celebración ha perdurado debido a la difusión de los medios de comunicación que impactan y impactan poderosamente. Infiero que este rito europeo nada tiene que ver con las tradiciones ecuatorianas, pero este nivel de desarrollo de las habilidades ya no solamente es, aquí tenemos los 3 niveles de lectura, ¿no? Un nivel literal, un nivel inferencial y un nivel crítico. Y eso es lo que deben trabajar nuestros estudiantes con sus alumnos de nivelación. Niveles de la lectura, y para eso habrá que plantearles preguntas literales, preguntas inferenciales y preguntas críticas. Pero mis queridos amigos, el arte de formular preguntas esenciales es verdaderamente complejo. Formular preguntas literales, sobre todo las inferenciales y las críticas, que sean esenciales, es todo un arte y que se la irá mejorando con la práctica. Se la irá mejorando con la práctica. Y el día de ayer habíamos empezado a trabajar con un método de aprendizaje muy usado en instituciones educativas de educación básica, de bachillerato, en la universidad, nuestros compañeros y nosotros mismos lo utilizamos, pero no siempre como debe ser. Y decíamos que esta lámina la habíamos tomado de un taller que dio una de las compañeras, ¿sí? Alba Yepes, por iniciativa del compañero coordinador de semipresencial, nos dieron un taller muy interesante y dentro de este taller se hablaba de metodologías inclusivas y mencionábamos ayer que cuando hablamos de inclusión no se le venga a la mente solamente utilizando la misma terminología del ministerio, estudiantes con discapacidad, necesidades educativas asociadas a discapacidad, sino estudiantes que posiblemente puedan tener una necesidad educativa especial asociada a discapacidad, pero también necesidades educativas especiales no asociadas a discapacidad. Mencionábamos también que, de acuerdo con lo que nos decía la compañera, desde el año 2000, la UNESCO ya nos indicó que no utilicemos el término estudiantes con necesidades educativas especiales y que lo reemplacemos con estudiantes que requieren apoyo tanto para su aprendizaje como para su participación activa en el aula. Y eso es fundamental. Esto está vigente desde el año 2000, pedido hecho por la UNESCO. No obstante, usted revisa los documentos del Ministerio de Educación y todavía se habla de estudiantes con necesidades educativas especiales. Y es más, los docentes en la universidad estamos obligados ya a hacer 2 tipos de adaptación curricular. Una adaptación grado 1 o de acceso al currículo y una adaptación grado 2. ¿Por qué no una adaptación grado 3? Porque los conocimientos deberían ser adaptados y eso es imposible porque estamos en un nivel de profesionalización, ¿sí? Van a obtener una profesión. Entonces, por eso es que nosotros en el primer caso haremos una adaptación de los recursos, por ejemplo, y en el segundo caso tenemos que adaptar la metodología y tenemos que adaptar la evaluación. Pero ojo, no es una evaluación diferenciada. Lo que se cambia es la forma de evaluar, no la profundidad de la evaluación. Lo que puedo otorgarle es mayor tiempo para que el estudiante con una necesidad educativa especial pueda hacer la misma evaluación con el mismo nivel de exigencia durante un tiempo mayor, o que para poder resolver la pregunta, ¿sí?, yo le lea la respuesta para asegurarme que comprendió lo que tiene que responder. Pero no es ni siquiera aconsejable, mis queridos amigos,
hacer lo que se hace en los colegios. Es un pobrecito, ¿sí? Entonces, como tu capacidad intelectual no te da, vamos a hacer, para los estudiantes sin necesidades, 10 ejercicios para ti y 5. No los va a poder hacer. No los va a poder hacer, porque si tiene una discapacidad intelectual, el tipo de contenido para ese estudiante es diferente. Entonces, no hay que perder de vista esto de la metodología inclusiva. Johnson en el año 1994 lo define como el empleo didáctico de grupos reducidos, pero no se reduce al trabajo en grupo, y más aún cuando, como se lo hacen en las instituciones educativas, en los que este aprendizaje cooperativo, el empleo didáctico de los grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos, ¿sí? Para maximizar, y esto póngale énfasis, los alumnos trabajan juntos a maximizar su propio aprendizaje, es decir, los alumnos que conforman el equipo de trabajo deben saber desde la A hasta la Z el tema que están exponiendo. No puede ser fragmentado, como en realidad sucede. Y además de maximizar su propio aprendizaje, debe permitir maximizar el aprendizaje de sus compañeros. Y aquí el docente juega un rol fundamental. Está en la obligación, compañeros, de hacer realimentación, de corregir errores. De tal manera que este aprendizaje cooperativo es, lo decíamos ayer, toda una filosofía educativa que conlleva una concepción de enseñanza, tanto como una concepción de aprendizaje, que genera un modelo educativo que produce métodos, que produce técnicas y que produce estrategias. Aprovechando la diapositiva, otra de las cuestiones, mis queridos amigos y mis estimados compañeros, el concepto de mapa conceptual debe ser único. Porque aquí van a tener otra de las dificultades. Cuando usted manda a elaborar o pide que elaboren un organizador gráfico, en este caso un mapa conceptual, dentro de estos espacios que en el mapa conceptual eran óvalos y que se han ido adaptando, deben haber conceptos. Pero los estudiantes entienden al concepto como la definición. Entonces, el primer paso antes de enviarle a elaborar un mapa conceptual es hacer la diferenciación entre lo que es un concepto y lo que es una definición. Además, en estos espacios del recuadro no pueden ir más de sustantivos, no van verbos jamás dentro de esos espacios. Esos sustantivos pueden ir acompañados de un adjetivo, como en este caso aprendizaje cooperativo, y a lo sumo, un nombre, un sustantivo, con una preposición y el adjetivo. Estos conceptos se relacionan mediante palabras conectoras y líneas de enlace, y una de las formas de determinar, y mire que se dan por niveles, ¿no? Se da por niveles, tengo primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Y una de las formas, aquí podríamos terminar con métodos, técnicas y estrategias, con la diferencia de que esos métodos, esas técnicas y esas estrategias que podemos citarles como ejemplo, no van encerradas, ¿sí? Ni en óvalos, ni en cuadrados, ni en rectángulos. Los ejemplos nunca se encierran. Y la manera de comprobar que el mapa conceptual está bien elaborado es cuando los conceptos unidos mediante palabras conectoras y palabras de enlace y líneas conectoras se pueden leer como una proposición. Como en este caso, si no puede el estudiante leer como una proposición, compañeros, es un organizador gráfico que podrá tener cualquier otro nombre menos mapa conceptual. Eso debe ser único. O sea, esta concepción del mapa conceptual
debe ser compartido por los docentes de lengua, de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales, por psicología, por informática, por todas las carreras. Porque resulta que un mismo mapa conceptual para un docente es mapa conceptual y para otro no es. Y además, para evaluar el mapa conceptual, al menos utilice una lista de cotejo. Pero lo mejor es utilizar una rúbrica de evaluación. Si requieren la rúbrica de evaluación, ya coordino con el compañero Víctor Hugo para que antes de cerrar la reunión subirles al chat y que ustedes le puedan tener, o de lo contrario coordinar para enviarle a través de correo electrónico al compañero José Luis para que les comparta. Y le podríamos agregar ahí con mucho gusto un material que tenemos preparado de cómo elaborar un mapa conceptual para que usted lo revise. De aquí tiene unos 15 días previos, que además de que la revisión de ese documento le va a servir para trabajar con sus estudiantes, también nos va a permitir de pronto despejar algunas inquietudes que nosotros podemos tener con respecto a mapa conceptual, pero es fundamental aquello. Esta figura la hemos tomado de la representación del concepto de aprendizaje cooperativo de Alarcón 2015, página 17. Y decíamos ayer, no es aprendizaje cooperativo y no es así cuando lo concebimos a este aprendizaje cooperativo como un trabajo en grupo, en el que entregamos un documento a los estudiantes en cualquier formato, puede ser un PDF, puede ser el capítulo de un libro, puede ser un video, puede ser cualquier tipo de recurso. Conformamos los equipos de trabajo, asignamos temas a los grupos para que expongan. Los estudiantes realizan las exposiciones de manera fragmentada. Del texto en PDF se dividen los títulos y subtítulos, los párrafos, ¿sí? Una vez que realizan esta exposición fragmentada, el docente no hace la respectiva retroalimentación y más aún, mientras los estudiantes están exponiendo, el docente no está utilizando para poder evaluar esta exposición de lo que llaman, utilizando el método del aprendizaje cooperativo, el docente no utiliza al menos una lista de cotejo. Lo ideal es una rúbrica, una escala de estimación. Hay muchas. ¿Por qué es lo ideal contar con un instrumento de evaluación? Porque el ojo atento del docente va a permitir que esta retroalimentación permita fortalecer el aprendizaje tanto del equipo de trabajo como del resto de sus compañeros. Pero la gran pregunta es, si todo lo que acabo de mencionar en la diapositiva anterior no es aprendizaje cooperativo, bueno, ¿qué sí es, no? Y les decía que hay un video, pero ahí no voy a poder, permítame dejar de compartir porque hay que hacer un paso previo. ¿Qué es? ¿Le gustaría implementar el aprendizaje colaborativo en sus clases? Aquí le brindamos algunas recomendaciones que le resultarán muy útiles en el trabajo dentro del aula. Pero antes que nada, debe saber que el aprendizaje colaborativo permite que los estudiantes sean actores activos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya le voy a compartir. Y tomen decisiones sobre su aprendizaje. Se espera que los estudiantes trabajen juntos para aprender y sean ellos mismos los responsables de su propio aprendizaje. Perfecto. Y el de sus compañeros. Mientras tanto, el docente brinda retroalimentación sobre el desempeño de los participantes en cada actividad. En el trabajo colaborativo no va... Listo.
Lo que ocurre, esto le puede también ocurrir cuando usted tiene preparada una presentación con un video y está compartiendo la pantalla, sea en Zoom o en Teams. Si usted lo hace directamente, van a ver el video, pero no va a tener audio. Entonces usted necesariamente debe dejar de compartir para darle nuevamente clic en compartir, pero activando el audio de la computadora, de la contrario no lo puedo ver. ¿Sí? Listo. Muy atentos a lo que nos explica una compañera docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Le gustaría implementar el aprendizaje colaborativo en sus clases? Aquí le brindamos algunas recomendaciones que le resultarán muy útiles en el trabajo dentro del aula. Pero antes que nada, debe saber que el aprendizaje colaborativo permite que los estudiantes sean actores activos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que organicen sus interacciones y tomen decisiones sobre su aprendizaje. Se espera que los estudiantes trabajen juntos para aprender y sean ellos mismos los responsables de su propio aprendizaje y el de sus compañeros. Mientras tanto, el docente brinda retroalimentación sobre el desempeño de los participantes en cada actividad. En el trabajo colaborativo no basta con disponer a un grupo de personas en torno a una actividad y esperar que el aprendizaje llegue solo. La colaboración en el aula se hará efectiva cuando existe un trabajo en conjunto entre los miembros del equipo de trabajo con el fin de lograr un objetivo en común. Para lograr una colaboración efectiva es importante que tome en cuenta lo siguiente. Determine los logros de aprendizaje que deben alcanzar los estudiantes al concluir la actividad colaborativa. Estructure actividades que aseguren la participación de todos los estudiantes dentro de cada grupo de trabajo. Solicite un solo producto por cada actividad dirigida. Por ejemplo, un resumen escrito o una breve exposición. Mantenga grupos pequeños de trabajo. Lo más recomendable es entre 3 o 4 personas en cada uno. Asigne roles dentro de cada equipo de trabajo, con la intención de que la tarea rote entre todos. Así, un mismo estudiante puede tomar diferentes papeles en diversas actividades en el aula. Ofrezca distintos recursos críticos a cada participante, como entregar diferentes preguntas a cada participante dentro de los grupos y generar el intercambio de ideas dentro del grupo. Seleccione a un participante de cada equipo para que explique los resultados obtenidos a toda la clase. Y finalmente, brinde retroalimentación sobre los resultados obtenidos a los grupos participantes. Como se habrán dado cuenta, la implementación del aprendizaje colaborativo requiere de un compromiso por parte de los profesores y los estudiantes para lograr conjuntamente el aprendizaje. Gracias, hasta pronto. ¿Comentarios? Compañero Pablo. ¿Comentarios, compañeros? Vamos, Víctor. Lo que en este momento estoy observando es lo que nosotros lo llamamos el trabajo en equipo, que se diferencia con el trabajo en grupo. Correcto, correcto, correcto. Ese es uno de los puntos a tener en cuenta, ¿no? Y si ustedes se fijan por qué habíamos seleccionado el video, es porque la maestra y aquí viene la gran interrogante, tanto para Hugo y los estudiantes. ¿Qué estrategias conocen ustedes para trabajar el aprendizaje cooperativo? No importa que nos equivoquemos. ¿Cuál usa en su práctica profesional, por ejemplo? Tal vez, Manuel, alguna... de la rejilla. La rejilla. ¿Si nos explica un poquito aquello?
No, alguna vez nos enseñaron que se hacen grupos. Primero se ubican los grupos, se mezclan, todo el grupo sabe lo mismo, el mismo tema, y después se vuelven a dividir los grupos y cada persona del equipo comparte lo que tuvieron en el equipo previo con nuevos equipos. Así toda la información fluye en el grupo general. O sea, se hacen 2 divisiones de grupo. Primero, el primer grupo con un tema para cada grupo, y luego el segundo grupo, cada integrante se mezcla con diferentes integrantes del grupo. Así todos tienen la misma información. Perfecto. Esa es una estrategia, no la había escuchado realmente. Hoy día vamos a trabajar con una de las que les voy a sugerir, pero también les voy a dejar unos enlaces donde usted puede ampliar lo que hoy día vamos a decir. La estrategia se llama lápices al centro. Y en el desarrollo de la estrategia usted va a ver, en el video no hay un ejercicio de aplicación, el ejercicio de aplicación lo adapté. ¿Y lo adapté en función de qué? Así como habíamos hecho un comentario sobre la utilización de los mapas conceptuales, es importantísimo, compañeros. Muchas veces nosotros enviamos a hacer un resumen a los estudiantes. Me gustaría que Jairo Tulcán me ayude. ¿Cuál es el procedimiento que usted utiliza para que los estudiantes puedan hacer un resumen de un texto pequeñito, un texto expositivo o informativo? Bueno, nosotros utilizamos lo que es la selección de palabras claves. Algunas técnicas, ¿no? Selección de palabras claves, ideas principales. ¿Ya? Y también anotaciones al margen de los documentos. Perfecto. Eso les permite a ellos después unificar todo lo que extrajeron del documento. A eso ellos dan el resumen. Perfecto. Sigo trabajando con Jairo. Jairo, pero para que los estudiantes puedan hacer esta identificación y selección de las palabras claves, de las ideas principales, ¿qué debe haberle enseñado? No presumido que los estudiantes saben, porque cuando presumimos nos equivocamos. ¿Qué debe haberle enseñado previamente el docente? Niveles de lectura. Lectura literal, lectura... Recuerde que solamente estamos trabajando, la pregunta iba direccionada en la identificación de palabras claves e ideas principales. Palabras claves, debe de saber qué es un sustantivo, qué es un verbo, conectores, para poder trabajar su resumen, relacionar las ideas. Perfecto. ¿Algún otro compañero docente o de los participantes de las distintas carreras? La pregunta es la misma. Hace falta identificar las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Qué debe saber el estudiante para lograr hacer eso? Debe conocer los conceptos de las palabras. Una vez que conozca estas palabras, tal vez etimológicamente también, conociendo sus raíces, puede comprender su propio lenguaje. A veces no comprenden eso. Y eso Esa es una actividad básica. Primero, si hay términos, recuerde que en un texto yo puedo encontrarme con palabras conocidas y con palabras desconocidas. Con las palabras un Pablito también podría ser que... Solamente ya le doy la palabra. Con las palabras conocidas no hay nada que hacer, pues. Con las palabras desconocidas hay 2 posibilidades. Que estas palabras sean importantes para la comprensión del texto o no sean importantes para la comprensión del texto. Si yo termino de leer el párrafo y me quedó muy claro, esa palabra, aunque desconocí el significado, no fue importante para la comprensión. Pero si al terminar la lectura del párrafo me quedó un vacío, esa palabra es importante para la comprensión. Si es importante, hay 2 posibilidades. Que sea una palabra de significado deducible a partir del contexto o que necesariamente deba recurrir al diccionario. Si es deducible a partir del contexto, el docente debe enseñarle a deducir el significado de los términos a partir del contexto. Y de lo contrario, necesariamente, si es una palabra técnica,
deberé recurrir al diccionario, pero con el diccionario también hay que trabajar. Cada una de las entradas tiene acompañado unas abreviaturas. Esas abreviaturas son fundamentales porque nos indica la categoría gramatical de la palabra. Por ejemplo, si la entrada está acompañada de una M minúscula, es un sustantivo masculino. Si la entrada está acompañada de un B.tr, es un verbo transitivo. Si la entrada está acompañada de la abreviatura ADB, es un adverbio, ¿sí? Pero no le puedo pedir que haga esto sin antes haberle indicado. Y como les decía, en todos estos días hemos venido insistiendo, nuestros alumnos en nivelación vienen con muy poquitos conocimientos, los que van a llegar a nivelación, fruto del desinterés que causó el estudiar en línea. Ninguno estuvimos preparados, ni docentes ni estudiantes, y después de esta primera actividad de identificación de palabras desconocidas y la definición de las mismas, viene, por favor, Yoli, le toca. Usted ya lo explicó perfectamente cómo el estudiante puede identificar palabras claves, pero también es importante que él conozca cuál es el tema del contenido. Entonces, cuando él entiende cuál es el tema del contenido y cuál es la palabra clave del contenido, entonces sí puede ir a las palabras claves del texto. Perfecto. Rita, ayúdame, por favor. ¿Cuál es la estrategia que utilizas para enseñar a tus estudiantes a identificar el tema de un texto? Tienen mucha dificultad en realidad porque a veces se confunden con el título, ¿no? Pero les hemos señalado, el tema del texto realmente viene a ser la idea que más se genera dentro de todo el texto en general. Entonces, la idea que más se repite es la parte central de toda la información, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que ahí debe tener algunas habilidades psicológicas superiores, como por ejemplo las inferencias, el análisis, la síntesis, para llegar a determinar cuál sería el tema central que diferencien de una idea principal y que diferencien también del título. Perfecto. Compañeros, yo en este punto sí quiero ser enfático. Todos los docentes debemos manejar la estrategia que permita identificar las ideas principales. La primera recomendación es, en el proceso de aprendizaje, utilice textos expositivos y textos argumentativos. No intente hacer la identificación de inicio con textos literarios porque nos va a ir mal. ¿Por qué razón? En los textos expositivos o informativos y en los textos argumentativos, la idea principal es explícita. Y tomando las palabras de Yoli, por lo general, el tema del texto va a coincidir con el título. ¿Qué es lo que tenía mucha razón y tiene mucha razón Yoli cuando dice el tema es de qué trata el texto? Entonces, cuando el estudiante lee, después de haber identificado ya el significado de las palabras que desconocía, debe preguntarse, ¿de qué trata este texto? La respuesta a esa pregunta es el tema. Y siempre ese tema va a ser puesto de manifiesto a través de un sintagma nominal. En cambio, la idea principal es lo más importante que el autor me explica en relación con ese tema. Y la diferencia es que mientras el tema es un sintagma nominal, compañeros maestros y estimados estudiantes, la idea principal es siempre una oración de la cual el tema forma parte. Por lo general,
el tema está en el sujeto de la oración. Dicho de otra manera, la idea principal es una oración que pone de manifiesto el tema más lo que se dice de él. Y eso se construye en una oración. Lo ideal es que usted le entrene a su estudiante a partir de textos expositivos y de textos argumentativos. ¿Por qué razón? Porque la idea principal en este tipo de textos casi siempre es explícita, no es implícita. Luego de que ya esté entrenado en la identificación de las ideas principales, trabaje con las ideas implícitas. Y a partir de las ideas, que aprenda a realizar resúmenes. Ese es el propósito de lo que vamos a compartir. Usted tiene un texto muy sencillito, porque esa es la idea. ¿Cómo hace el mejor pelador de papas del mundo en un campeonato? ¿Cómo gana? Está apagado el micrófono, Manuel. ¿Cómo gana? Pelando. Pelando papa por papa. O sea, él no se apresura a tratar de pelar todas en conjunto. Va solucionando los problemas conforme se le van presentando. Entonces, la idea es que juntos avancemos, pero teniendo una misma lógica de construcción. Fíjese que estamos, de lo que he visto, 4 o 5 compañeros y tenemos diferentes ideas. Pero usted debe ir al aula todos hablando el mismo idioma. De lo contrario, se dificulta. Entonces, la primera, leo el texto. Enseño a inferir el significado de las palabras por el contexto, que eso es vital. Una vez que he enseñado esto, les enseño a identificar el tema del texto. Identificado el tema, ya pueden reconocer la idea principal haciendo la pregunta, ¿qué es lo más importante que el autor explica en relación con ese tema? Teniendo en consideración que el tema siempre va a ser un sintagma nominal y que la idea principal va a ser una oración. Y de esta oración está formando parte el tema. De ahí que hay autores que dicen que la idea principal es el tema más lo que se dice de él. ¿Cómo se da cuenta el estudiante que la idea que identificó es la principal? Si le quita a la idea principal correctamente identificada, el texto pierde sentido. Si retira del texto una idea que no era la principal, sino una secundaria, el texto pierde cierto matiz, pero se entiende todavía perfectamente. ¿Qué es lo que hacen las ideas principales? Las ideas principales definen, por ejemplo, en un texto donde se presenta, en un párrafo donde se presenta una definición, la definición es la idea principal. Y así hay varias estrategias. Entonces, nosotros vamos a aplicar este método del aprendizaje cooperativo con una estrategia que me pareció sensacional y que la aprendí para trabajar con ustedes, no la sabía. Pero cuando hay el compromiso de trabajar para nuestros compañeros docentes y para nuestros estudiantes, vale la pena el esfuerzo y salir ganando. Así que quiero compartir con ustedes esta parte que de pronto les va a parecer nueva e interesante. A mí me pareció realmente interesante. Espero que para usted también. Me confirma si le puede ver. Positivo, sí se ve. Perfecto. Ahora no quiere correr nomás. Ya. Cancelar. Perfecto. Dentro del aprendizaje cooperativo solamente voy a mencionar 3 estrategias. De pronto las conoce. La primera estrategia se denomina ¿quién sabe? Genial. Genial. La segunda, ¿te ayudo? ¿Me ayudas? La tercera, el folio giratorio. Estas 3 estrategias les dejo en unos enlaces
que contienen unos videos tutoriales muy interesantes con aplicación de ejercicios resueltos. Pero dentro de el grupo de estrategias que permiten trabajar el aprendizaje cooperativo, hay una que se llama la estrategia de los lápices al centro. Esta estrategia le he adaptado para este taller pensando en que los estudiantes, a partir de la identificación del tema, del reconocimiento de las ideas principales, una vez identificadas las ideas principales en cada párrafo, puedan construir un resumen a semejanza de lo que sería, lo que para nosotros sí le encontramos sentido, ¿no? El telegrama, que para los estudiantes que son mucho más jóvenes que nosotros, sería un mensaje SMS cuando envían solamente con las palabras clave. Entonces, eso es lo que queremos trabajar esta tarde con ustedes. Esta estrategia de lápices al centro, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Se selecciona un texto. El texto seleccionado está en el mismo documento donde estaba el Halloween y donde estaba el texto del pingüino emperador. Una vez seleccionado el texto, se plantean una serie de preguntas. Cuando el docente dice tiempo, ¿sí? Mientras se plantean la serie de preguntas, los equipos conformados, como decía Víctor Hugo, haciendo la diferencia, no es grupo de trabajo, sino equipo de trabajo, es decir, todos trabajando con un mismo objetivo o propósito. Hasta antes que el docente diga tiempo, los estudiantes en sus respectivos equipos de trabajo están contestando esa serie de preguntas planteadas por el docente. En el momento en que dice tiempo, todos dejan el lápiz en el centro de la mesa. Paso 4. Los estudiantes en cada equipo de trabajo conversan sobre las respuestas, pero no pueden escribir nada. Solamente conversan sobre las respuestas, pero no pueden escribir nada. En un quinto paso, una vez que conversan, establecen acuerdos. Acuerdan, pero siguen sin escribir nada. Paso 7. Los estudiantes ya llegan a un acuerdo. Paso 8. Tienen 10 minutos para responder las preguntas. Cada uno, ojo, la recomendación que nos daba la profesora de la Universidad de Pontificia Universidad Católica del Perú decía, la recomendación grupos entre 3 y 4 integrantes. Cada estudiante coge el lápiz y el papel, pero ya no puede hablar con el resto de sus compañeros. Ya no puede hablar. Paso 10. Tiene que responder las preguntas en función de lo que acordaron en el grupo. Paso 11. Dispone de 5 minutos para responder. Paso 12. El secretario relator, recuerde que otra de las recomendaciones era que se designen dentro de los equipos de trabajo roles. El secretario relator de cada equipo expone. Paso 13. El docente realiza la retroalimentación. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas sobre el procedimiento de esta estrategia lápices al centro? Pablo, yo tengo una duda. ¿Cuál? Si aquí ya le mencionamos al secretario relator, ya no se transforma en trabajo en grupo,
Por cuanto todos van a estar afianzados en que él es el que va a hacer, pues. Él es el que va a exponer. Entonces, ese es el problema que debemos sacar de la mente a los jóvenes. Porque Pero ya nombraba el secretario relator y dice, bueno, él es el que va a exponer. No sé, ahí tengo Pero esa inquietud. recuerda, Víctor Hugo, que esta es ya la estrategia del docente, ¿no es cierto? Yo puedo mencionar, ya terminada la actividad, listo chicos, ¿quién va a exponer? Ah, ya, chévere, ahí sí ya. ¿Te das cuenta? Entonces, Claro, sí. ¿cómo le adaptamos a la estrategia para que digan, no, pues tranquilo, yo puedo contestar cualquier idea por disparatada que sea? Al final el Víctor Hugo es el que va a exponer y él tendrá que sacarse el jugo, ¿no? Entonces hay estrategias. Perfecto. El rol lo defino al Al terminar. final. ¿Ah? ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Perfecto. Magíster, una pregunta. Edwin, por favor. En el trabajo colaborativo sería, no trabajo en grupal. Más o menos, ¿qué tiempo se llevaría al plantear, digamos, todo el proceso? En esta estrategia, recuerde que habíamos establecido, ¿no es cierto? Usted en principio explica la estrategia, luego formula las preguntas para que los estudiantes, mientras se formulan las preguntas, vayan conversando y encontrando las respuestas. Se dio 10 minutos. ¿Sí? Luego, cada estudiante debe resolver de manera individual en función de los acuerdos a los que habían llegado durante 5 minutos. Que el docente se haya demorado en plantear las preguntas que pueden estar planteadas ya en el escritorio, o en este caso, usted ya en la diapositiva las planteó, eso le va a llevar 1 o 2 minutos. En 20 minutos ya deben estar exponiendo como máximo. Como máximo. Entonces, nosotros estamos hablando de que dentro de los lineamientos y orientaciones que nos proporcionó la misma universidad decía, además, cuando usted utiliza el Zoom sin licencia, nos da la posibilidad de que podamos hacer una videoconferencia máximo de 40 minutos. 40 minutos. Pero si usted utiliza Teams, Teams es ilimitado. Y adicionalmente, mis queridos amigos, hay una manera, ha habido una manera, yo todavía no la pongo en práctica, nos explicaron, pero falta la explicación, hacerle aterrizar en el equipo. Hay una manera de que la universidad tiene a través de Teams la posibilidad de loguearse, dicen los técnicos, con Zoom. Y al loguearse con Zoom, usted siendo estudiante de la central o docente de la central, con su correo institucional, tiene acceso a logueado de la manera como nos indicaron. Usted puede hacer uso de las dos herramientas de Zoom y de Teams con tiempo ilimitado. ¿Con qué diferencia incluso? Si usted trabaja en Zoom, Zoom es mucho más amigable para trabajar la división en grupos. Teams es un poco más complicado, pero se lo puede hacer. Zoom es automático. Una vez que yo tengo dentro del aula todos mis estudiantes, yo puedo irlos dividiendo Se puede dividir en salas. en salas, y eso es mucho más fácil. Teams lo hace igual, pero requiere un poquito más de entrenamiento. Pero lo que yo no sabía era que para loguearse hay que hacer un procedimiento. ¿Sí? Hay que entrar a una página que tiene el convenio con Teams, con Microsoft. Y eso le permite tener Zoom sin que le cueste, porque los docentes que tienen Zoom en este momento están pagando de su bolsillo. Lo que nos da la universidad gratis es Teams, que también es una herramienta muy interesante, que tiene dificultades que hay que irlas puliendo. Por ejemplo, hay posibilidad de colocar emoticones, pero los estudiantes comienzan a jugar con los emoticones y se convierten en un distractor. Y también tiene, si no le configura, tiene otro inconveniente. Hay estudiantes que comienzan a jugar y sacan a sus compañeros de la reunión
y hay algunos también que le sacan al profesor. Pero Teams ya encontró una solución y hay la posibilidad de que si usted configura la reunión, solamente puede usted hacer eso. Lo otro que también suele ocurrir es que el estudiante comienza a grabar y cierra la grabación cuando él quiere. Ya no queda grabado el video en su totalidad al final de la reunión. Pero usted todo eso puede configurar la reunión y evitar que suceda. Como ya no hay más dudas, manos a la obra. Y les deseo éxitos. Perfecto. Y aquí yo ya sabía que usted se está haciendo la pregunta, ¿no? Toda esa estrategia que explicó como un procedimiento de una serie de pasos, ¿será que el profe Reynoso ampliará con un ejemplo? Y la respuesta es sí. Trabajemos un ejemplo. ¿Qué es lo que en este momento necesito para aplicar la estrategia? Vamos. El texto. ¿Qué debo plantear? Las preguntas. Perfecto. ¿Quién fue? Persona. Primero explicar la estrategia. Ya la estrategia y explicamos, amigos. Estas son las preguntas. Bien, Edwin. Bien, bien. Las preguntas. Primera pregunta, Edwin, ayúdeme, por favor. ¿Un ejemplo cualquiera? La que está visualizando. Ah, ya. ¿Qué pregunta se formula para reconocer el tema? Perfecto. Vamos con la segunda, usted mismo, Edwin. ¿Cuál es el tema del texto? Perfecto. Vamos con la tercera. ¿Qué pregunta se plantea para identificar el IP de La idea principal. idea principal de un párrafo? Perfecto. Vamos con la cuarta. ¿Cuál es la idea principal de cada uno de los 5 párrafos? Perfecto. Y la quinta. ¿Cómo escribir un texto tipo mensaje SMS a partir de la idea principal identificada? A partir de las ideas principales. Estamos trabajando, compañeros. Listo. Vamos, como no he dividido en grupos, dado que tengo un número, hay reuniones que tenemos 60, luego tenemos 40, luego suben a 45, entonces se me hizo difícil. Vamos a hacer con lluvia de ideas. ¿Qué pregunta se formula para reconocer el tema? Podría ser qué es lo que más se repite en cada uno de los párrafos. Eso era lo que dijo Yolita. Bueno, Kevin, gracias. Hay una pregunta más específica. ¿De qué se trata el texto? Perfecto, señorita García. ¿De qué trata el texto? Y la respuesta siempre debe ser un... Sustantivo. No es sustantivo. Sintagma nominal. Bien, un sintagma nominal. Perfecto. Tenga la bondad. Vamos a ir al texto para facilitar el trabajo. ¿Alguien que me ayude? Yo. Gracias. Hace mucho tiempo, algunas familias comenzaron a ocupar un determinado territorio. Al pasar los años, esas familias aumentaron y otras vinieron a vivir y establecerse en el mismo sitio. Poco a poco fue creciendo y desarrollándose, ya que con el tiempo crece en población, tamaño y servicios. Perfecto, Fernando. El siguiente. Tenga la Para bondad. trabajar. Yo mismo. Claro. Para trabajar y velar por el mejoramiento, prosperidad y el desarrollo de la parroquia, los pobladores eligen una junta. ¿Usted mismo? La junta parroquial es el máximo organismo directo de la comunidad. Está conformada por el presidente, 3 vocales principales y 3 suplentes.
Perfecto, usted mismo. Desde el año 2000, desde el año 2000, las juntas parroquiales son elegidas durante las elecciones seccionales, junto a los alcaldes y prefectos. Y finalmente. La parroquia cuenta con un teniente político que representa al gobierno. Perfecto. ¿De qué trata el texto? De la parroquia y sus autoridades. Nuevamente, ¿de qué trata el texto? Ay, Dios mío, a ver. La pregunta es para todos. De la junta parroquial. No, Maite. De la parroquia. De la parroquia, bien, señorita Kaisa, bien. Y fíjese, la parroquia es un sintagma nominal o un grupo nominal, porque la palabra más importante es parroquia, acompañada de un determinante nomás. Ahora, cada uno de los párrafos, en cada uno de los párrafos vamos a identificar la idea principal. ¿Qué pregunta se planteaba para reconocer o identificar la idea principal? ¿Qué es Y lo mire, más importante? este es un texto expositivo, por ejemplo. Este es un texto expositivo. Alguien estaba hablando. No, decía, la pregunta es, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que en el primer párrafo me explique el autor sobre la parroquia? Y debe ser una oración que contiene el tema más lo que se dice de él. Y siempre es una oración. En el primer párrafo, ¿cuál es la idea principal? La última oración. Léala, por favor. Poco a poco fue creciendo y desarrollándose, ya que con el tiempo crece en población, tamaño y servicios. Camila, tenga la bondad de quítele la oración y lea el resto del texto a ver cómo le quedó. Ok. Hace mucho tiempo algunas familias comenzaron a ocupar un determinado territorio. Al pasar los años, esas familias aumentaron y otras vinieron a vivir y establecerse en el mismo sitio. Correcto. ¿Perdió sentido el texto? Claro, porque ya no hay lo que dice crece en población, el tamaño y los servicios que se están desarrollando. ¿Cree que perdió sentido el texto? ¿O solamente un pequeño matiz? Un pequeño matiz, una aclaración. Nada más, no perdió. Edwin. No perdió, solo... No perdió el matiz. La compañera identificó y su opinión no fue la idea principal, fue una idea secundaria. Exactamente. Pablito. Jairo. Por lo general, la idea principal siempre está al inicio de cada párrafo. No siempre. Por eso digo, por lo general. No, y ahí hay veces en que la idea principal está al medio y en algunas ocasiones está al final. Y hay otras en las que uno toca inferir la idea principal. Por eso les decía, estimado Jairo, les decía, trabaje con textos expositivos y textos argumentativos, porque en este tipo de textos la idea principal siempre es explícita. Cuando la idea principal es explícita, puede encontrarse al inicio, en la mitad o al final del párrafo. Y dependerá. Entonces, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es el tema? El tema era la parroquia. ¿Qué es lo más importante que el autor me explica sobre la parroquia en el párrafo 1? Que a pesar de los años, estas familias aumentaron y otras vinieron a vivir, estableciéndose en el mismo sitio. No creo, no sé. La idea principal es el territorio, porque dice que hace mucho tiempo algunas familias empezaron a ocupar un determinado territorio. Fernando, recuerde que la idea principal siempre es una oración. Desde hace mucho tiempo. Hasta territorio, correcto. Hasta territorio. Correcto. Ahora, cuando digo hace mucho tiempo algunas familias comenzaron a ocupar un determinado territorio, ¿cómo se llama este territorio? Parroquia. Correcto. ¿Sí ve? Ahí se demuestra, dicho de otra manera, con sentido didáctico, cuidado, con sentido didáctico, no muy técnico, pero didáctico. La idea principal es como el protagonista de una película o de una obra, de una obra literaria.
Si usted le quita al protagonista, la historia ya va a terminar. Igualito sucede acá. Si yo le quito, voy a quitar el desde hace hasta territorio, me dice, al pasar los años de esas familias aumentaron y otras vinieron a vivir y establecerse. ¿De qué familias estoy hablando? Ya se perdió el sentido. Entonces, la primera oración sí es, hace mucho tiempo algunas familias comenzaron a ocupar un determinado territorio. Perfecto. Vamos al párrafo 2. ¿Qué es lo más importante que el autor me explica sobre la parroquia en el párrafo 2? Los pobladores eligen una junta. Perfecto. Los pobladores eligen una junta. Muy bien. Vamos al párrafo 3. ¿Qué es lo más importante que en el párrafo 3 el autor me explica sobre la parroquia? Que existen autoridades que se eligen. La primera parte. La junta parroquial es el máximo organismo. Máximo organismo. La primera La junta parroquial es el máximo organismo directivo de la comunidad. Perfecto, ya tengo 3. Vamos a la idea principal en el cuarto párrafo. Las juntas parroquiales son elegidas Desde el año 2000 son elegidas, las juntas parroquiales son elegidas durante las elecciones seccionales. Perfecto. Y en la última. La parroquia cuenta con toda la oración. Toda la oración. No. Cuenta con teniente político. El teniente político representa al gobierno. Esa es la idea principal. El teniente político representa al gobierno. Perfecto. Ahora, vamos a... tome un papelito y escriba. ¿Cuál era la idea principal 1? Hace mucho tiempo, ¿ya? Algunas familias comenzaron a ocupar un determinado territorio. Cópiala, por favor. Vamos con la segunda. Los pobladores. Eligen una junta. Perfecto, cópiela. Vamos con la tercera. La junta parroquial es el máximo organismo directo de la comunidad. Aplausos. Vamos con la cuarta. Desde el año 2000, las juntas parroquiales son elegidas durante las elecciones seccionales. Perfecto. La última oración, idea principal. El teniente político representa al gobierno. Perfecto. Ahora, a partir de estas 5 ideas principales, usted suprima todos los elementos, los nexos que no sean necesarios para la comprensión del texto y redacte el resumen. A partir de las 5 ideas. Puede suprimir aquellos nexos, ¿sí? Aquellos determinantes que no son necesarios para la comprensión del texto. Redacte el texto. ¿Quién tiene ya el resumen?
¿Alguno de los compañeros de estudiantes tiene el resumen? Sí, Lisan. Kevin. Sí, disculpe, era el ruido de fondo. Estoy en el trabajo. Hace mucho tiempo, algunas familias comenzaron a ocupar un determinado territorio, formando una parroquia. Los pobladores eligen una junta parroquial, que es el máximo organismo directo de la comunidad, y son elegidos durante elecciones excepcionales junto a los alcaldes y prefectos, y cuentan con un teniente político que representa al gobierno. Listo. Realimentación. En la cuarta oración, por ejemplo, en la cuarta oración principal no formaba parte junto a los alcaldes y prefectos. Y recuerda que Pero es que también en la última oración están hablando del teniente político y él se le toma ahí como parte importante también. Correcto, Kevin, pero recuerda que los mensajes SMS o los telegramas para nuestra época, mientras mayor número de palabras utilizabas, te costaba más. Es decir, yo todavía puedo suprimir. Primero, esto de los alcaldes y prefectos estaba además porque no formaba ni siquiera parte de la oración principal número 4. ¿Alguien más? Pablito. Por favor, Pablito. Es importante también aprender a reconocer cuáles son los nexos. Tú decías que hay que suprimir algunos conectores y nexos, ¿no? Hay muy pocos en realidad. Pero, por ejemplo, ahí se utilizó punto A, que viene a ser un conector, un nexo. Eso debería haber salido, ¿no es cierto? Es que además no formaba parte de la idea principal que ya previamente habíamos reconocido. Ya. No escuché claramente. Esto estoy... Yoli. Perdón, no escucho claramente. Estoy con problemas de... Yolita, ¿puedes ayudarme con el resumen hecho a partir de las 5 ideas principales? A ver. Estoy con problemas. Sí, estás problemas de conectividad y de audio. Ok. Observe. Estas son las 5 ideas principales. Algunas familias comenzaron a ocupar un determinado territorio. Los pobladores eligen una junta. La junta parroquial es el máximo organismo directo de la comunidad. Desde el año 2000, las juntas parroquiales son elegidas durante las elecciones seccionales y teniente político representa al gobierno. El resumen. Observe. Familias ocupan territorio. Pobladores eligen junta. Máximo organismo directo de la comunidad. Desde el 2000, elegidas durante elecciones seccionales. Teniente político representa al gobierno. ¿Se entiende o no se entiende? Claramente. Claramente. Entonces, fíjese que llegar a este tipo de resumen es genial, ¿sí? Es genial. Pero nosotros los docentes mandamos a resumir porque nos imaginamos que los estudiantes ya vienen con esta estrategia de comprensión lectora. Y mis amigos, si ve aquí, esto es trabajo en equipo. Esto es trabajo en equipo y la imagen me la tomé prestada de una presentación del compañero Stalin Casares. Si usted ha visto estas diapositivas, a veces a los docentes nos toca invertir. Estas diapositivas toca invertir y comprar infografías editables. Por eso es que salieron bonitas, se demora, pero en cambio son atractivas. Ojo. Dentro de las estrategias para el aprendizaje cooperativo habíamos mencionado unas, ¿no? ¿Qué es y qué no es aprendizaje cooperativo? En este documento de Elena Alarcón Orozco, Pilar Sepúlveda Ruiz, Dolores Madrid Vivar, lo encontramos en la revista de la Universidad Chilena y en Dialnet de Uniroja.
Esa revista es genial para entender y profundizar. Aquí en estos dos enlaces les va a permitir aprender y profundizar entre qué es y qué no es el aprendizaje cooperativo. En cambio, en estos enlaces de David Johnson, Roger Johnson, en estos enlaces usted tiene el aprendizaje cooperativo, ahí me he comido una letra, el aprendizaje cooperativo en el aula. Y en estos enlaces que están acá, usted va a encontrar la explicación muy didáctica a través de unos videos que presentan incluso un ejemplo de estrategias como están en YouTube, apuntes por parejas, acuerdo, desacuerdo. Lo protege contra el sol, entonces no me lo puedo quitar. Si me lo quiero quitar, me tengo que quitar un pedazo de carne en el culo para que me lo pongan aquí en el brazo. Ángela García, tenga la bondad del micrófono. Sí. Aquí tenemos unos videos de YouTube, el enlace, y también en la institución educativa, en el Instituto de Educación Superior Itaca, hay otras estrategias metodológicas para trabajar el aprendizaje cooperativo, en este caso, la estrategia ¿Quién sabe? Y para finalizar, compañeros, a más del aprendizaje cooperativo, hay el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos. Esta diapositiva también es tomada la imagen de Alba Yepes, a quien le doy el crédito. Aprendizaje basado en proyectos consiste en la interacción de los estudiantes en escenarios reales mediante la investigación del objeto de estudio. Esta estrategia posibilita el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias para aplicar, que hacia allá debemos direccionar todo nuestro mayor esfuerzo para aplicar los elementos teóricos adquiridos en el desarrollo del proyecto a la realidad contextual. Y esta es otra de las posibilidades. Una vez que usted ya conoce a sus estudiantes, puede aplicar la tutoría entre pares. Los estudiantes organizados resuelven situaciones escolares en las que confluyen diferentes habilidades de los estudiantes que se complementen en la resolución del objetivo del conocimiento. Pueden haber dos posibilidades, una tutoría fija y una tutoría recíproca. Y esto es interesantísimo, compañeros. Esto se va a relacionar directamente con las 2 semanas de taller que van a tener con los compañeros Stalin Casares y José Luis. ¿Qué van a tener? La plataforma, hoy están incluidos una serie de juegos de gamificación. Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas de las dinámicas de los juegos. Entre ellas, lo que se consigue es la acumulación de puntos, y aquí les estamos jugando a los estudiantes lo que para ellos es un juego. Para nosotros puede ser tranquilamente una estrategia de aprendizaje o una estrategia de evaluación. La obtención de premios permite establecer un ranking, formular desafíos, misiones o retos. Y estas actividades de gamificación se encuentran vinculadas directamente con nuestras aulas virtuales. En las aulas virtuales encontramos los siguientes juegos: el juego del ahorcado, el criptograma, el crucigrama, la imagen oculta, el juego del millonario, el juego de serpientes, el juego de Sudoku. Y hay infinidad de tutoriales para implementarlos a estos juegos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante indicarles que, por ejemplo, para trabajar en un tema de la unidad que usted quiera, previo a diseñar el juego del ahorcado, usted debe configurar el glosario de ese tema, de esa unidad, para que este juego se enlace al glosario. Y eso lo puede, no voy a profundizar en eso porque primero no soy el experto. Los expertos son José Luis y Stalin Casares, y ellos le podrían enseñar, pero hasta dónde he investigado, porque voy a hacer el juego del ahorcado con mis estudiantes de 4º semestre, es esto.
previo a hacer el juego del ahorcado, yo debo elaborar la configuración de un recurso que se llama glosario. Entonces, cargo con las entradas y le vinculo al juego del ahorcado, donde los estudiantes jugando, van a ir aprendiendo. Finalmente, lo posible de hacer, innové una vez y me gustó. Innové 2 veces y fue bueno. Innové toda una vida y realmente me ha permitido ser como docente feliz. Amo lo que hago, amo ser docente, amo compartir con las personas cuando me invitan. Les decía, no todo en la vida es dinero. Y esto nos lleva a una sugerencia. No estamos para aconsejar a nadie, pero compañeros, realicen su mejor esfuerzo en todo lo que hagas en la vida. Al final, el único beneficiado eres tú, pero también serán beneficiados tus estudiantes. Y permítame terminar. Ser maestro puede ser fantástico, divertido, bonito, importante, trascendente. Pero por favor, no lo conviertas en aburrimiento, rutina, tristeza o muerte. De ti depende. Maestro, no olvides que una institución educativa creativa no es un lugar donde competir. Es ante todo un micromundo en el que sin vencedores ni vencidos se aprende a vivir en libertad, respeto y responsabilidad, y donde el docente debe meterse en el alma de los estudiantes para que pueda pensar, sentir y soñar como ellos lo hacen. Muchísimas gracias. Les agradezco por su atención y participación. Me han soportado 6 largas horas en 4 días. Ahí tienen ustedes mi correo institucional psreynoso@uce.edu.es, mi correo personal. Me encantará recibir sus críticas, sus sugerencias, sus recomendaciones, sus peticiones. La docencia nos permite ir incrementando cada vez el número de amigos. Espero que lo poquito que hemos podido compartir les sirvan y que los lleven a las aulas. Les agradezco. Estimado compañero Pablo Reynoso, quiero a nombre del compañero José Luis Casares, de todos los compañeros docentes, de todos los estudiantes, agradecerle por esa brillante participación donde se conjuga la teoría con la práctica. ¿Verdad? Usted nos ha manifestado, nos ha dicho que nos cogió de improviso. Sí, pero vamos a ir aprendiendo. Quiero ir parafraseando o lo que usted nos indicó al final. Como dice un proverbio hindú, con mis maestros he aprendido mucho, con mis colegas más, con mis alumnos todavía más. Frente a esto, mi estimado Pablo, queremos agradecerte y creo por parte de los estudiantes que ya no son el futuro de la patria, sino son el presente de la patria y que estos futuros compañeros docentes y aquí en nivelación van a ser nuestros colegas. Bajo su responsabilidad van a estar 30, 35 estudiantes en cada paralelo y en cada aula, porque son nuestros colegas. Ustedes son el pilar fundamental para que nivelación surja. Y en este momento decirles que lo que nos ha dado Pablo sirva para también nosotros aplicarlos en este proceso de nivelación 2021-2021. Creo y estoy seguro que no solamente se merece un aplauso, sino un caluroso y una lluvia de aplausos. Por favor, todos abramos los micrófonos para que escuchen nuestro compañero Pablo Reynoso. Gracias, licenciado. Lo máximo, Gracias, chicos.
Gracias, compañeros. Un honor haber compartido con ustedes este espacio y a su disposición para cuando tengan a bien invitarme. A mis compañeros docentes y a mis queridos estudiantes les deseo es el éxito de la facultad y cómo se entra. No soy parte de vinculación, pero soy parte de la facultad en la que me formé y tuve la posibilidad de retornar como docente. Así que hoy estamos nosotros frente al rol de docentes. La vida les dará la posibilidad de que usted también retorne a las aulas en las que se formó. Un agradecimiento a José Luis por la invitación y háganle llegar este sentimiento las veces que ustedes consideren necesario que podamos aportar. Cuenten con el apoyo decidido, porque este es un trabajo de quienes amamos a la Facultad de Filosofía y la llevamos aquí. Un gusto, compañeros, cuídense. Gracias, Pablito. Muchas Sin gracias. antes indicarles a los jóvenes estudiantes que la próxima semana, por este mismo canal, a esta misma hora, pero con diferentes artistas. Aquí la situación ya viene de aspecto tecnológico. La puntualidad para poder hacer este proceso y poder nosotros ya ir creando el aula virtual. Muchísimas gracias, compañero Pablo. Gracias a Manuel, a Armijos, a Jairo, a Fernando, a José Abadiano, a Yolita Benalcázar, a todos los que hacemos este gran equipo, esta gran comunidad de la Facultad de Filosofía, Pensamiento y Rebeldía. Muchísimas gracias y hasta el día lunes. Hasta el día lunes, compañeros. Suerte. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Se cuida. Gracias, profe. Que les vaya bien. Hasta luego, profe. Que esté bien. Pablito, felicitaciones y muchas gracias. Siempre a la altura de las circunstancias. Siempre a las órdenes. Gracias. Magíster Pablito, muchísimas gracias. Ha sido muy productivo todos estos días. Gracias por la oportunidad de participarme de este curso muy valioso. Gracias a usted por asistir y esperamos que lo poquito que hemos podido compartir les sirva. Muchísimas gracias, Pau. Llegado los agradecimientos de parte del compañero Luis Ingaña, de parte de la compañera Yolita Benalcázar. Bueno, yo le había agradecido ya al compañero Pablo Reynoso por esta magnífica semana donde ha impartido conocimientos fundamentalísimos para aplicar en el aula. Como decía, siempre muy lucido, muy a la altura de las circunstancias. Pablito, mis sinceras felicitaciones y el agradecimiento también de todos los técnicos docentes de la facultad. La compañera Janet también agradece y felicita al compañero Pablo Reynoso.